Buenos días muchachos, somos el grupo número 2 y el día de hoy hablaremos acerca de la síntesis gráfica de eslabonamientos y el análisis de velocidades y aceleraciones. Síntesis gráfica de eslabonamiento. La mayoría de los problemas de diseño de máquinas requieren la construcción de un dispositivo con características de movimiento particulares que se desplacen de una posición a una posición B, transcribiendo una trayectoria particular en el espacio. Las posibilidades son infinitas, pero a menudo el denominador común es la necesidad de un eslabonamiento para generar un movimiento. En cuanto a los tipos de síntesis, podremos encontrar la síntesis cualitativa, la síntesis cuantitativa y la síntesis de tipo. La síntesis cualitativa representa la creación de soluciones potenciales en ausencia de un algoritmo bien definido, el cual configure o pronostique una posible solución. La síntesis cuantitativa es la generación de una o más soluciones de un tipo particular que se considera adecuada para el problema, y aún más importante para la que no existe un algoritmo definido. Este tipo de soluciones se puede cuantificar si existe un conjunto de ecuaciones que proporcionen una respuesta numérica. Síntesis de tipo. Es el tipo apropiado de mecanismos más adecuado para el problema y es una forma de síntesis cualitativa. Esta quizá es la tarea más difícil del diseñador, ya que requiere algo de experiencia y conocimiento en diversos tipos de mecanismos existentes y de su factibilidad desde un punto de vista de desempeño y manufactura. Otro de los puntos a tratar es la generación de función, trayectoria y movimiento. La generación de función es la correlación de un movimiento de entrada con un movimiento de salida en un mecanismo. Sin embargo, la generación de trayectoria se define como el punto en un plano de tal suerte que siga una trayectoria prescrita. Para finalizar, la generación de movimiento se define como el control de una línea en un plano, de modo que asuma un conjunto prescrito de posiciones. En este caso, la orientación del eslabón es muy importante. Condiciones límites. Las técnicas de síntesis presentadas hasta el momento son medios rápidos de tener una solución a problemas de movimiento. Sin embargo, estas soluciones potenciales deben presentar una serie de evaluaciones simples y rápidas, como lo son las posiciones de agarrotamiento. Posición de agarrotamiento. Es necesario verificar que el eslabón cumpla con todas sus posiciones de diseño, sin que se encuentre con una posición límite. Las posiciones de agarrotamiento se determinan con la colinealidad de dos de sus eslabones móviles. El ángulo de transmisión se define como el ángulo entre el eslabón de salida y el acoplador. Es la medida de la calidad de transmisión, fuerza y velocidad. Síntesis dimensional. La síntesis dimensional de un eslabonamiento es la determinación de las dimensiones o longitudes de los eslabones necesarios para lograr los movimientos deseados. Existen técnicas para desarrollar estas tareas de síntesis dimensional. Los métodos más simples y rápidos son los métodos gráficos. En cuanto a la síntesis gráfica de eslabonamiento asistida por computadora, se empleará el software de Working Model, en el cual se desarrollaron una serie de mecanismos de eslabonamientos para hacer un estudio de su trayectoria en un intervalo de tiempo. Análisis de velocidades y aceleraciones. Cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a estar sometido a la acción de fuerzas externas. Es decir, que las partículas que lo conforman permanecen invariantes a lo largo del tiempo. El cuerpo rígido es un modelo ideal, ya que en la realidad todos los cuerpos se deforman, aunque sea de una manera mínima, al estar sometidos a la acción de una fuerza externa. En el cuerpo rígido existen dos tipos de fuerzas, las fuerzas internas y las fuerzas externas. Ejes coordenados y centros de rotación. Un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza uno o más números para determinar la posición de una partícula o un objeto geométrico. Los ejes o sistemas de coordenadas pueden ser sistemas globales o sistemas locales. Los sistemas globales se consideran como unidos a la madre tierra, ¿sí? Y los sistemas de coordenadas locales por lo general se unen a un eslabón o un punto de interés, que el cual podría ser una junta de un pasador o un centro de gravedad o una línea de centro de un eslabón. Los ejes o los tres ejes de un sistema de coordenadas
son perpendiculares entre sí, pero las direcciones positivas de cada uno de ellos no pueden ser arbitrarias. Programas como AutoCAD utilizan análisis vectorial para definir la dirección de cada uno de los ejes. Centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de rotación de un cuerpo se define como el punto del cuerpo o de su prolongación en que la velocidad instantánea del cuerpo es nula. Existen diferentes condiciones para determinar el centro instantáneo de rotación. Si un cuerpo realiza una traslación pura alrededor de un punto, dicho punto será el centro instantáneo de rotación. Si un cuerpo realiza una traslación pura, el centro instantáneo de rotación se encuentra en el infinito, en dirección normal a la velocidad de traslación. Además, o por último, si un cuerpo realiza un movimiento general, el centro instantáneo de rotación se mueve respecto al cuerpo de un instante a otro. Su posición se puede conocer en cada instante por la intersección de las direcciones perpendiculares a la velocidad en sus dos puntos. Cálculo de las velocidades relativas por el método del polígono. Este método permite calcular la velocidad de un punto a partir de su velocidad relativa a otro punto de velocidad conocida. Si se considera un punto A2 perteneciente al elemento 2 y un punto A3 perteneciente al elemento 3, como se puede apreciar en la figura de la izquierda, es decir, la figura 1, ambos puntos están infinitamente próximos. Se puede observar que en el movimiento relativo de 3 sobre 2, es decir, cuando el elemento 2 se considera fijo, no existe movimiento del punto A3 respecto del A2. Por esta razón se puede afirmar que tanto la velocidad como aceleración relativa son nulas. Y en el segundo caso se considera un punto A2 perteneciente al elemento 2 y un punto A3 perteneciente al elemento 3, como se puede apreciar en la figura 2 o la figura de la derecha. Ambos puntos están infinitamente próximos. Se puede observar que en el movimiento relativo de 3 sobre 2, es decir, cuando el elemento 2 se considera fijo, existe movimiento del punto A3 respecto del A2. Por esta razón se puede afirmar que tanto la velocidad como la aceleración relativa son diferentes de cero, es decir, no son nulas. Método de las aceleraciones relativas. Polígono de aceleraciones. Este método guarda una gran similitud con el de las velocidades relativas, pues en los dos se trata de realizar gráficamente una suma vectorial. Es decir, si a la figura anterior, a la figura 1, hacemos una suma vectorial, obtendremos que las velocidades y las aceleraciones relativas de A con respecto a B es nula. Y en la figura 2, con las condiciones antes planteadas, observaremos que haciendo una suma vectorial, las aceleraciones relativas serán diferentes de cero. Coriolis. Más allá de las componentes de aceleración conocidas, se presenta una tercera componente que se conoce como componente de Coriolis. Esta componente adicional se presenta en casos donde existe contacto de deslizamiento entre dos eslabones giratorios. Se sabe que algunos mecanismos utilizados en máquinas han fallado debido a la falta de consideración de esta componente. Específicamente, la componente de Coriolis se encuentra en la aceleración relativa de dos puntos cuando se presentan simultáneamente estos casos. Primero, los dos puntos son coincidentes, pero se encuentran en direcciones diferentes. Y segundo, el punto sobre un eslabón sigue una trayectoria que se encuentra sobre el otro eslabón y gira el eslabón sobre el cual se encuentra la trayectoria.